Buenas tardes, mi nombre es José Luis Sánchez Espinosa, de Ingeniería Industrial, séptimo cuatrimestre, y hoy les vengo a hablar de instalaciones industriales. Los elementos básicos de un circuito eléctrico son el conductor de la corriente eléctrica, la fuente o generador de la corriente eléctrica, el interruptor y el receptor. En la imagen que puse como ejemplo tenemos que en el inciso A, que son los conductores de la corriente eléctrica, son los pequeños hilos conductores. La fuente o generador de la corriente eléctrica es la pila, el interruptor que se encuentra de este lado y el receptor, que es la bombilla. Un circuito eléctrico es el recorrido de la electricidad a través de un conductor, desde la fuente de energía hasta su lugar de consumo. Las partes de un circuito eléctrico son la fuente de energía, pila, la batería, enchufes, el conductor, que pueden ser cables, fuente de consumo o dispositivos, el bombillo, el aparato eléctrico. Y por último el interruptor o switch, que es el apagador o enchufe. Aquí tenemos que los generadores son la pila, la batería o el generador magnético rotatorio. El control, el interruptor, conmutador y pulsador. Y por último tenemos que es el receptor, la lámpara, la resistencia y el motor. Acá tenemos la tabla de símbolos eléctricos, que acá ya vienen sus símbolos del lado derecho y lo que son del lado izquierdo, que en este caso es el hilo conductor, la resistencia eléctrica, la pila eléctrica, la asociación de pilas o acumulador, el generador eléctrico, motor eléctrico, bombilla de incandescencia, el interruptor y aparatos de medida. Diseño de una instalación industrial. Bueno, los conductores eléctricos forman parte de las instalaciones residenciales e industriales, asimismo como el alumbrado público en la parte de la distribución y transmisión de la energía eléctrica, y también se utilizan para abastecer diferentes cargas como motores y transformadores, y también en la parte interna de estos equipos, en la parte del bobinado del motor, en el rotor estator y asimismo en el núcleo del transformador. Lo primero que se debe conocer es el sistema eléctrico nacional, que dependerá de cada país. En México, el sistema de generación se encuentra en media tensión, y después la parte de las líneas de transmisión están en 400 y 230 kilovolts. Después pasamos a la medida de tensión, que va desde 5, 8, 15, 25 y 35 kilovolts. Y para finalizar se llega a la baja tensión, que está en 2000 volts, a lo que se le conoce como 480 para tensión industrial, 220 o 227 volts dependiendo de cada país. Conductores de baja tensión. Los elementos que construyen un cable de baja tensión son el conductor metálico, aislamiento y la cubierta exterior. Una norma de las instalaciones eléctricas es que el aluminio puede ser utilizado en México a partir del sexto y mayores. De acuerdo con el voltaje de operación en México, solo se manejan 600 volts y 2000 volts. Conductores de media tensión. Los cables de media tensión nos dicen que comienzan a partir de 2001 volts en adelante, cuando se utilizan tensiones de 5000, 8000, 15000, 25000 hasta 35000 volts. El cable necesita tener una pantalla metálica con la finalidad de drenar las corrientes circulantes. Los elementos constructivos de un cable de media tensión son el conductor de cobre o aluminio, el semiconductor sobre el conductor, el aislamiento XLP EPR o semiconductor sobre el aislamiento, pantalla metálica, alambres o cintas, la cinta reunidora y la cubierta. Existen los cables monopolares, donde hay aislamientos de XLPE o PB. También los cables trifásicos, que son de 3 fases cubiertos por una cubierta general, y por último un cable triplex, que son de fases individuales con cubierta individual, triplexiados, y normalmente ese diseño se hace para eliminar el campo electromagnético que pudiera tener el circuito. Tipos de conexiones eléctricas. Bueno, tenemos que son tres, que es la en serie, en paralelo, mixto o combinado. Los elementos de un circuito eléctrico pueden ser conectados en serie o en paralelo. Cuando dos o más resistencias están conectadas en serie,
se encuentran una a continuación de otra y en cada una pasa la misma cantidad de corriente eléctrica. Si alguna de las resistencias se funde, se abre un circuito, es decir, que se va a interrumpir totalmente la circulación de la corriente. Los circuitos eléctricos de una casa, que en este caso las empresas de electricidad que suministran la energía eléctrica a través de líneas aéreas o subterráneas llamadas acometidas, o cables alimentadores que llevan la electricidad desde el transformador de distribución más cercano a la casa, la parte del sistema que se extiende desde el exterior de la casa hasta las líneas de distribución más cercanas, se denominan generalmente ramal o línea de acometida. El número de conductores del ramal de acometida depende del número de fases contratadas para la vivienda y de las características e importancia del suministro. ¿Qué es un transformador seco? Bueno, tenemos que los transformadores secos son equipos eléctricos que se basan en el principio de inducción de Faraday, en el cual se transfiere energía de un circuito a otro. Con la creciente demanda y las diversas aplicaciones constantemente, están descubriéndose diferentes tipos de transformadores. Los transformadores generalmente hacen uso de un agente de enfriamiento o líquido en su interior, que es generalmente aceite. En un transformador tipo seco, el aceite es reemplazado por la circulación de aire. Exactamente aplica el principio de la corriente convencional de aire, donde el aire caliente sube, dejando un vacío que es ocupado por aire fresco del exterior. Se incorporan unos ventiladores para proporcionar la cantidad correcta de aire al interior, garantizando de esta forma un adecuado proceso de enfriamiento. Los transformadores tipo seco se utilizan principalmente para el uso interior y al aire libre. Es usado ampliamente en los centros de datos y plantas industriales. Es por eso que las ventajas de un transformador tipo seco deben ser conocidas y difundidas por los profesionales del sector. Los grandes transformadores secos son alimentados con una gama de media tensión, tensión nominal de 480 volts de tres fases. El sistema monofásico de tres conductores proporciona dos tensiones de servicio diferentes. La tensión menor, 120 volts, se obtiene entre cualquiera de las fases del neutro y la tensión mayor, 240 volts. Entre las dos fases, el sistema trifásico de 4 hilos es muy utilizado en edificios, fábricas, etc. Suministra dos tensiones de servicio diferentes, 120 y 240 volts, pero es mucho más flexible. En algunos países se emplea el sistema trifásico de 220 a 380 volts. La mayoría de las acometidas aéreas utilizan cables triples constituidos por los conductores aislantes, fases, trenzados alrededor del conductor desnudo neutro. El cable de entrada ingresa a la vivienda a través de una pieza en forma de V llamada mufa o cabezal de acometida. La mufa protege el cable de entrada de la humedad y evita que el agua penetre el interior de la instalación. Bueno, pues el motor trifásico, por lo regular, este tipo de instalaciones se ocupan prácticamente vectores que manejan a cierta cantidad de poder. Como definición de lo que es un motor trifásico, es un conversor electromagnético reversible capaz de convertir energía eléctrica en energía mecánica, energía cinética rotativa o energía mecánica en energía eléctrica. Aplicación como generador. Cuando se trabaja con un circuito o un cálculo trifásico, trabajamos con línea 1, 2 y 3, que vienen seguidas del neutro y la tierra. Es decir, en total 5 líneas que nuevamente, repito, sería el neutro y la tierra. Estas deben estar integradas. Otra característica de los motores trifásicos es que se debe de basar en la placa de datos que regularmente tiene un motor y se pueden utilizar directamente para sistemas de refrigeración o un ventilador. La puesta a tierra, la puesta a tierra o conexión a tierra es la unión eléctrica directa sin fusibles ni protección alguna de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo.
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosos y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen atmosférico. La toma de tierra es la pieza conductora que va enterrada en el suelo, encargada de hacer que la corriente eléctrica de falla se difunda en el terreno. Estas suelen ser de picas de tierra, es decir, unas varillas conductoras de metro y medio que se clavan en el suelo, pero en realidad también pueden ser placas pletinas, conductores desnudos. El borne principal de tierra es una pieza de metal que engancha la toma de tierra con un cable de tierra. También pues tenemos que es una tierra física. Bueno, pues la tierra física es un sistema de protección o seguridad de todas las instalaciones eléctricas. Todos los sistemas eléctricos generan cargas que deben ser liberadas para no dañar a los equipos o a las personas. Un sistema de tierra física se compone de diferentes componentes: electrodos, cables desnudos, cables recubiertos, conectores, soldaduras, carcasas metálicas, equipo eléctrico, puente, pararrayo, etc. Pero antes que nada, ¿qué es un electrodo? Un electrodo es cualquier componente metálico enterrado en el suelo capaz de recibir o percibir una corriente eléctrica. Este metal instalado debe ofrecer un camino eficiente al suelo de baja resistencia. Para que se considere un electrodo debe reunir diferentes características. La primera es que debe ser un metal con baja resistencia: plata, cobre, acero, aleaciones especiales, pero nunca el aluminio. Un buen contacto con el suelo o área de contacto. Otra característica es que debe ser instalada a niveles profundos del suelo para alcanzar buenos valores de humedad o alguna alternativa similar, aproximadamente 2 metros. Estas deben de ser de un retardante a la corrosión. En este caso, y el más común, es el electrodo varilla, que es muy utilizado por su costo y su facilidad de instalar. La varilla de acero está recubierta de cobre. Estas son propensas a la oxidación, sulfatación y corrosión. Tienen poca área de contacto, se requieren de varias para una instalación grande. También por su longitud pueden alcanzar capas húmedas. Su vida es útil, relativamente corta, pero es de 3 a 5 años. Es la solución mínima para levantar un sistema de tierra, y existen varios diámetros y longitudes disponibles. La varilla con protocolo debe de ser de 5 octavos de pulgada de diámetro y 3.05 metros de largo y de 250 micras de espesor de recubrimiento. Por último, tenemos algunas características de la instalación eléctrica, que deben ser confiables, que cumplan su objetivo a través del tiempo; la estética, que es ordenada y armónica con la vivienda; la flexible, se puede ampliar, disminuir o modificar con facilidad y se adectúa a las necesidades futuras; debe ser eficiente, la energía se transmite con la mayor eficiencia posible y los equipos están bien instalados; segura, que ¿cómo se llama? Que esta sea la seguridad de las personas y las propiedades durante el uso garantizado. Y por último, la simple, que tanto la operación como el mantenimiento sean sencillas y no se requieran recurrir a personas altamente calificadas. Tenemos dos tipos de instalaciones eléctricas: la semivisible, que es la parte que se pueden observar a simple vista por estar adherida a los muros o techos; y la empotrada, que es la que no se puede observar porque está dentro de muros, pisos, techos, etc. Y eso es todo. Gracias.